Federico, ¿Qué tal? Federico Buenas Bossi, noches, ¿cómo les va? ¿qué tal estás? Muy ¿Cómo bien, estás? ¿ustedes? Que aquí andamos. ¿Cómo te encuentras, Federico? ¿Cómo van las cosas allí por Argentina, por Sudamérica en general? ¿Cómo va todo? Bueno, acá estamos. Hoy con novedades porque hoy terminó la fase estricta de esta cuarentena. Déjeme antes hacerle una aclaración porque el otro día una, una seguidora me señalaba en Twitter que yo siempre hablo de la cuarentena estricta, eterna que estamos viendo acá y quiero volver a Ujú. recalcar que es en el AMBA, ¿no? Que es la ciudad de Buenos Aires y los alrededores. El resto del país hace tiempo que está en una situación casi de nueva normalidad, ¿no es cierto? Sí. Pero digamos, la cuarentena estricta es en el área de la AMBA y quería resaltarlo para que todos se Oye, sientan pero identificados. explica a la gente ese área, ¿por qué se llama de esa manera? Entre paréntesis. Ah, sí, AMBA, son las iniciales, Área Metropolitana de Buenos Aires, que Bien, 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 comprende bien. la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, más el Perfecto. cordón que la rodea de la provincia de Buenos Aires, que es todo el área metropolitana, que es un conglomerado de unas 15 millones de personas, apenitas un poquito menos de la mitad de la población del país, pero que representa, desde el punto de vista económico, casi el 50 o más del 50% del PBI del país. Con lo cual tiene una enorme trascendencia y además, obviamente, tiene una densidad de población mucho más grande que, digamos, que la mayoría de las otras partes del país, por eso hubo tantos contagios acá. Pero bueno, Bien, vamos a lo concreto. Hoy se bien. anunció digamos, un desandamiento, que se empieza una desandada progresiva de esta cuarentena estricta que hoy cumple 120 días. No quiere decir que termina, sino que se va a ir con un desescalonamiento progresivo. Lo que pasa es que, digamos, es como decíamos al final del programa pasado, una situación contradictoria. La cuarentena algún día va a terminar, obviamente, pero yo tengo la sensación de que termina por el pavor que genera el desastre económico que provocó la cuarentena en la forma que se la implementó en esta área, en esta parte de Argentina, en el AMBA, más allá que por lo sanitario. Porque desde el punto de vista sanitario, estamos teniendo los días con mayor cantidad de casos desde que arrancó la pandemia. O sea, antes de ayer tuvimos 4.600 casos diarios, que es el número más alto desde que hubo el primer caso. Con lo cual, fíjense qué contrasentido. Entramos a la cuarentena cuando casi no había casos en marzo, pero salimos o flexibilizamos cuando estamos en la mayor cantidad de casos. La No, verdad no que tiene, me parece que... aparentemente no tiene mucho sentido, ¿no? No, no, yo creo que no tiene ningún sentido y creo que deja a las claras que estamos manejados, digamos, por la improvisación y que las digamos, decisiones que se toman obedecen mucho más a un criterio político de coyuntura que a una toma de decisiones profesionales desde el punto de vista Oye, científico. oye, Federico, pero ¿ya ha cambiado la dinámica en Buenos Aires? Es decir, esa desescalada se ha plasmado en hechos concretos. ¿Pueden salir, pueden pasear, no sé, algo distinto? Bueno, ahí tenemos el tema, es el siguiente. El confinamiento estricto desde el punto de vista legal estaba completamente relajado desde el punto de vista de los hechos, porque era absolutamente insostenible, porque una persona no puede vivir 4 meses encerrada y porque además si no trabajás tampoco podés vivir 4 meses. Entonces en los hechos era insostenible su continuidad, ¿no es cierto? Entonces, ahora, digamos, desde la normativa se empieza a blanquear, si se quiere, que los locales de ropa, de indumentaria, de calzado que estaban cerrados van a empezar a poder abrir. Los abogados, por ejemplo, nos van a permitir ir a nuestros estudios, creo que una vez por semana, pues son todas medidas del día de hoy. Más adelante van a poder abrir las peluquerías que están cerradas de hace 4 meses y así progresivamente, pero va a seguir, por ejemplo, muy limitado el transporte público, solamente lo pueden usar aquellos trabajadores de lo que se llaman esenciales, como médicos, seguridad, todas esas cuestiones. No va a haber, por supuesto, espectáculos públicos, restaurantes, bares, cafeterías, todo eso va a permanecer cerrado por un tiempo más. Los grandes centros comerciales, que son los que llamamos shoppings acá, siguen cerrados. Con lo cual, digamos, es una desandada de lo estricto que venía siendo. Pero ya les digo, me parece a mí que es intentar acomodar al derecho una situación que de hecho ya se venía dando, porque, digamos, el mal manejo de la pandemia hizo que fuera insostenible manejar, digamos, seguir, como vos decías al comienzo, seguir combatiéndola con un método medieval únicamente. Lo único que tienen para ofrecer es confinamiento. O sea, no puede ser. Está claro que nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad y esta nueva realidad indica que todos, hasta que exista una vacuna o el virus desaparezca, vamos a tener que vivir con distanciamiento, con mascarillas y digamos, a eso nos tenemos que acostumbrar todos.
pero de ahí a que la solución sea confinarnos de manera policial, no tiene ningún sentido. Y esto es lo que ha pasado en Buenos Aires. Y se les digo, el desastre económico que han generado sea probablemente de proporciones catastróficas para Argentina. Hay economistas que dicen que nos encaminamos a la peor crisis de nuestra historia, no a una gran crisis, no a la peor de nuestra historia, porque digamos, entre que la economía ya venía mal y el desastre que provocó la pandemia, la verdad que la situación, el panorama es sombrío. Y eso que la economía en Argentina no estaba para tirar cohetes, como se dice aquí en España, ¿no? ¿Me entiendes la expresión? Que no estaba en su mejor momento, digámoslo así. Tampoco. No, por eso es inentendible cómo no se tuvo en cuenta eso. Digamos, ¿en qué cabeza cabe que alguien que se ocupa de administrar justamente no tome ese tipo de decisiones? O sea, es realmente difícil de comprender. Bueno. Federico, buenas noches desde España, buenas tardes allí en Argentina. ¿Qué tal, Jean-Michel? ¿Cómo te va? Me pareció escuchar, ¿vale?, que ahora que hay el pico de contagios, que estáis en lo más alto de los contagios, es cuando se desconfina y se empieza a abrir el país. Mi pregunta, Federico, es ¿qué crees que va a suceder si estando confinados no ha hecho más que crecer el número de contagios? Ahora que se reduce el distanciamiento físico entre las personas, cuéntame. Bueno, ese es el gran problema, no lo sé y creo que nadie lo sabe. Justamente me parece que, a ver, yo soy un crítico de lo que fue la forma en la que se implementó la cuarentena en esta parte del país, ¿no es cierto? O sea, no soy un anti-cuarentena, como a veces quieren catalogar a los que no concordamos 100% con la forma en que se implementó. Creo que se podía haber hecho de manera más inteligente y que había medidas menos restrictivas para obtener el mismo o mejores beneficios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No lo sé, básicamente porque todo el tiempo repiten que la información de la cual nos nutrimos es vieja. O sea que cuando informan los contagiados son la gente que se contagió hace 10 o 15 días por el delay que hay en la sí, terrible, por el delay que hay en la... 10 o 15 días, doctor. Eso es lo que siempre dicen acá. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Quizás este último confinamiento de los últimos 20 días produzca alguna merma, aunque va a ser muy sensible porque los hechos no se cumplió a rajatabla. Pero la verdad que no lo sé. Esperemos que no haya un repunte de los casos. Y ahí lo podemos enganchar con un tema muy interesante, porque un médico argentino muy de mucho renombre, que es casi una eminencia, que se llama Fernando Pollack, que está trabajando en dos proyectos muy importantes en Argentina. Uno es el tratamiento con plasma de recuperados y otro es además la cara visible de un proyecto que está haciendo el laboratorio Pfizer para desarrollar una vacuna acá en Argentina. Él dijo que considera que esta enfermedad por cada muerto tiene 1000 contagiados. Cada muerto que produce hay 1000 contagiados. Entonces, si uno mira esos números, y cuando lo explicó, no tenía una entrevista relacionada con lo que había pasado en Madrid, decía, o en España, si uno mira esos números y hace la cuenta de los muertos, aunque sea los informados, que siempre hay duda respecto de eso, pero si lo multiplica por 1000 o por un número cercano, uno ve que la cantidad de contagiados es tal que probablemente se vaya generando la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva. Permíteme, Federico, estás comentando que, por ejemplo, en España, bajo esa teoría que comentas del doctor, si, por ejemplo, hay 30.000 fallecidos con COVID, en teoría serían 30 millones de personas las Exacto. que pueden haber estado contagiadas. Exacto. Eso es, sí, a ese nivel. Que por eso, entonces, dice que esa puede ser una de las explicaciones que explique, valga la redundancia, el comportamiento del virus que haya tenido una caída tan pronunciada, ¿no es cierto? Que no solo, de ser cierto, no solo, puede explicar eso, sino que es una nueva visión o un nuevo análisis, un nuevo enfoque de lo que podría pasar, porque si tanta gente estuvo contagiada, la posibilidad de nuevas olas o rebrotes necesariamente debería verse, y esto lo digo sin ser médico, creo que muy condicionada, ¿no es cierto? Porque mucha gente ya estuvo en contacto con el virus. Así que me pareció un enfoque, un dato interesante que lo quería compartir con ustedes. Pero déjenme avisarles que también hay gente, o mejor dicho, médicos, especialistas, que lo critican y dicen que esos números, no se verifican en la realidad, y un epidemiólogo que lo contradijo. Estamos hablando siempre de teoría científica, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta acá, pero son toda gente de buena, todos bien intencionados, ¿no? Pero dijo que lo cierto es que los estudios de cero prevalencia en Madrid indicaron que
10,5, creo que dijo el 10,5% de la población se contagió. De ninguna manera llega a casi el 50%, digamos, como si fueran con las otras cifras de 1.000 contagiados cada un fallecido. En cualquier modo, no deja de ser descabellado, perdona que te interrumpa, Federico, no deja de ser descabellado que quien haya pasado el coronavirus, que ya empiezan a haber evidentemente miles o millones de personas en todo el mundo, cuando existen estas brotes otra vez les confinen a ellos también, ¿no? Ya sé que es horrible aparentemente el tema del pasaporte de la inmunidad, pero realmente no tiene ninguna razón de ser. Supuestamente, si lo has pasado, ¿no?, y eres inmune, que te dejen confinado en tu barrio, metido en tu casa. ¿Por qué me van a confinar? ¿No? Además podrían salir sin mascarilla y sin ningún... realmente, claro, podían salir sin mascarilla y sin nada. ¿Qué tanto por ciento, doctor, ahora que estás aquí hablando con lo de Federico, no sé si lo sabes, si no lo trasladamos a Pablo Fuente, que luego entrará, ¿qué tanto por ciento de reinfectados hay? ¿Se sabe? El problema es definir, ahora lo hablaremos con Pablo Fuente, pero definir el concepto de reinfectado no es así tan sencillo realmente, ¿no? Si es la misma cepa, no es la misma cepa, si realmente tuvo anticuerpos iniciales justifiquen o no, ahora lo vamos a hablar con Pablo Fuente, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Bueno, sí. Déjeme agregarles una cosita muy... Miren con lo que ustedes estaban diciendo recién. No solo el tema del pasaporte, digamos, como se diría, de inmunidad, sino fíjese que interesante, toda esa gente podría estar redinamizando la economía. Claro, ¿Qué sentido tiene que o sea, si tenemos que uno de los flagelos más grandes es que los confinamientos provocan daños terribles en la economía, ¿qué sentido tiene, digamos, cómo no se aprovecha la oportunidad de que no se confine justamente al que ya pasó por la enfermedad? O sea, hay veces que uno piensa, sinceramente, ¿quién toma las decisiones? Ni pies ni cabeza tiene a quien ha pasado la enfermedad que esté encerrado. No tiene ningún sentido. Además podrían viajar por todo el mundo. También es cierto una cosita, mundo, sí. José Miguel, Federico. La semana pasada, si mal no recuerdo, en Barajas aterrizaron unas personas de Oriente, me parece... que habían falsificado los documentos médicos. De la India o Pakistán. Sí, ¿no? Que habían falsificado los documentos diciendo que estaban súper sanos ellos, y precisamente no era así. Es que hay países donde, bueno, hay sin ir más lejos, aquí en España, por ejemplo, el tema de los permisos de conducir de ciertos países de Sudamérica, que no es Argentina, entre paréntesis, pero algún otro, y de Marruecos, lo voy a decir tal cual, uno de los mayores problemas que hay justamente son documentos mucho más complejos de falsificar y que se venden como churros en los países. O sea, si esos documentos que son difíciles se venden, imagínate tú un certificado del COVID, ¿no? De un análisis. Papelito. Te lo haces con el Photoshop en 5 minutos. Echa la ley, echa la trampa, pero hay que tratar de innovar, no se puede... Tú que eres abogado, sabes mucho de eso. No sé por qué lo dicen. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está Chile? Bueno, a ver, Chile tiene 324.000 infectados y 7.290 muertes. Chile se mantiene como uno de los 6 países con más casos, así como el tercero en número de contagios y el cuarto en muertes en América Latina. Sin perjuicio de ello reportó por segundo día consecutivo menos de 2.000 casos positivos, y es la menor cantidad desde mayo. Y las autoridades sanitarias afirmaron que continúan avanzando levemente y que la media móvil de fallecidos es la menor registrada en los últimos 32 días. O sea, fantástico. Fantástico. Claro, pero es lo que hablábamos un poco antes. Si la teoría del doctor Pollack que yo les contaba es cierta, digamos, esto tiene que también empezar a pasar en Chile, porque si tienen 7.290 fallecidos, si lo multiplican por 1.000, quiere decir una enorme cantidad de la población, a ver que hacer las cuentas rápido, pero digamos, una enorme cantidad de gente que ya empieza a estar en contacto con la enfermedad y naturalmente debería generar que las curvas vayan descendiendo. Vamos a ver si el doctor Pollack tiene razón y tenemos esos niveles de personas que pueden hacer esa inmunidad grupal que tanto ansiamos mientras llega la vacuna, pues que países como Chile, con el número de fallecidos que nos dice y haciendo esa multiplicación, pues estén bastante protegidos, ¿no? De cara sobre todo a una segunda ola, porque aquí lo que os va a pasar a vosotros es lo que nos está pasando a nosotros. Empiezan, Federico, esos rebrotes, para que lo sitúes un poco en una línea temporal y una línea estadística. Ahora mismo tenemos el mismo número de contagiados al día justo cuando se declaró el estado de alarma. Es decir, hemos vuelto a crecer en rebrotes. Por una parte, es normal.
es lógico que pasara, ¿no? Que al abrir el país, al eliminar ese distanciamiento físico, aumentarán los rebrotes. No nos tenemos que asustar por ello, porque el éxito está en saber tratar, localizar esos rebrotes. Ya, pero también está la fullería estadística, ¿no? Claro. Es decir, aquí lo tenemos, de repente nos dan datos de hace 15 días, entonces parece que como todo va fenomenal, ¿no? Pero son juegos malabares que van haciendo los gobiernos para engañarte, pero te engañan a corto plazo, ¿no? Esto es como cuando el señor de los pelos locos decía, no se preocupe, que va a haber solo 1 o 2 casos, ¿no? Para tranquilizar, o te mentían diciéndote que la mascarilla no era necesaria, pero porque no había mascarilla, y luego tienen la cara dura de decir, no, si os mentí porque no había mascarillas, pero yo sabía que se necesitaba. Bueno, tú sabes ya cómo son estas cosas. Lo peor, doctor, es que reconoce que se mintió porque no había mascarillas, pero no pasa nada. No, y mucha gente le defiende. Sí, claro, y camisetas y lo que tú quieras. Es decir, bueno, hay que entender si detrás está esa campaña, como hablaba Jorge un poco, de relato político y de blanqueo. ¿Cómo se llaman los que no tienen vergüenza, Federico? Sinvergüenzas. Federico, que eres abogado, ¿eh? Desde Argentina. Espero que no haya extradición a España. Acá no se aplican las leyes de España. Vale, bueno. Pues cada vez que necesitemos algo, lo dices tú desde ahí. Claro. Colombia, ¿cómo está en Colombia? Bueno, Colombia tiene 173.000 casos, a una tasa de aumento de 8.000 por día, son muchos, y tiene 6.029 muertes, con 215 en las últimas 24 horas. Tiene un alto número de infectados que lo coloca en el puesto número 19 de países con mayor cantidad de contagios. Y pese a que el país ha tenido días peores en las últimas semanas, los casos han levemente disminuido, pero las cifras siguen siendo altas, principalmente en Bogotá y en departamentos como el del Atlántico y Antioquia. La mayor cantidad de fallecidos se registra en la ciudad de Bogotá, que ha tenido las cifras más altas de decesos desde que se desató la emergencia sanitaria en el país, pero un poco coincide con el patrón mundial, ¿no? De que la mayor cantidad de casos y decesos se den en los lugares de mayor densidad demográfica, como pueden ser las capitales. En Colombia, el departamento del Atlántico, que es el segundo foco de contagios, también su capital, Barranquilla, es la que mayor cantidad de fallecimientos registra, y le siguen las ciudades de Antioquia, Sucre, Magdalena, Córdoba y Cundinamarca. Oye, ¿y en Uruguay cómo va la guerra? Bueno, Uruguay es el ejemplo en el que toda la región le gustaría mirarse, ¿cierto? Porque mantiene bajo control la situación epidemiológica, con apertura económica y sin aislamiento estricto de su población. El otro día, el presidente de Uruguay, que se llama Luis Lacalle Pou, dio una entrevista para la televisión argentina. Pocas veces, o casi nunca, una entrevista de un presidente extranjero tuvo tanto rating y repercusión en Argentina como la del presidente Lacalle Pou. La verdad que fue impresionante. Y una de las preguntas que le hicieron es cómo manejó la situación y cómo pensó el tema de la cuarentena. Y él dijo, yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse e ir rumbo a un estado policíaco. Fíjese la claridad de este dirigente. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho para que les vaya tan bien? Ya sé que es un país pequeño, pero es que eso da igual, porque realmente, en el fondo, estamos hablando de muertos por un ratio de muertos por habitante. Es decir, tiene más o menos la misma población que la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿no? 30 veces más casos. ¿Pero por qué lo llevan tan bien? Yo pienso que hay, la responsabilidad ciudadana o individual, la ejercen de manera mucho mejor que por lo pronto lo que hacemos acá en Argentina. Sin duda tiene que haber habido algo de eso. El presidente explicaba que él estaba fascinado con el comportamiento de los uruguayos porque la gente cerraba, no abría sus negocios, pero para cuidarse y no por obligación, ¿no es cierto? O sea que pensemos esto, es una enfermedad que se transmite cuando personas se juntan, ¿no es cierto? Si hubiera disciplina y nunca se violarían las normas del distanciamiento, es una enfermedad que no tiene riesgo de, hablando en abstracto, que disminuye enormemente la posibilidad de contagio, con lo cual depende mucho del comportamiento individual de cada uno. Es muy, muy claro que depende del comportamiento individual de cada uno, y me parece que pues mira, cuando surge... aquí hace 15 días o menos
400 personas, por llamarlo de una manera, hicieron una fiesta de final de curso en una discoteca. O sea, estamos en pandemia, siendo exquisitos con los asientos, cerrando en el aeropuerto no sé qué, con la comida, y van 400 humanos, por llamarlo de una manera, y se van a festejar en Córdoba una graduación con los descerebrados de los profesores incluidos, y se contagia la mitad. O sea, bueno, un despropósito. Es que me lo he recordado. Claro, pero ahí es un ejemplo excelente, porque ahí es donde tiene que estar el Estado actuando, no encerrando antes, sino sancionando después. Claro, esa es la claro. función. O sea, A esos, en ese caso, a los 400 esos, ahora mismo, los tendrían que dejar en el arresto domiciliario, que no es otra cosa que el confinamiento. Justo a esos 400. Por supuesto. Oye, sigue. No, que en Argentina eso es un delito. Está tipificado en el Código Penal como un delito. Digamos, violar las normas establecidas que producen la transmisión de una enfermedad de efecto contagiosa. O sea, eso es, digamos, supongo que España debe tener algo similar porque, digamos, es un delito contra la salud pública, es un delirio. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar fuerte y presente. No, Federico Bossi, háblanos de Argentina. Digo de Argentina, de Brasil. Bueno, son parecidos, son vecinos. Brasil tiene más de 2 millones, superó los 2 millones de infectados a una tasa de aumento de 45.000 por día, un montón, y 76.822 muertes. El presidente Jair Bolsonaro informó este miércoles que continúa teniendo coronavirus, una semana después de haberlo anunciado en cadena, digamos, en una entrevista pública que tenía la enfermedad. Pero esto es llamativo porque, sin embargo, anunció que se siente de muy buen estado de salud. Bueno, se va a hacer un test en los próximos días, pero no tiene fiebre, ni problemas para respirar, y así tampoco dijo que perdió el gusto, con lo cual no tuvo ningún síntoma. O sea, es un asintomático habrá sido Bolsonaro, ¿no es cierto? Pero bueno, después, en cuanto al desarrollo de la pandemia en Brasil, esto también es interesante. Tras golpear las capitales y el sudeste brasileño, ahora la pandemia avanza hacia regiones diferentes del país y se ha intensificado sobre todo en el sur y en el centro oeste. El sureño estado de Paraná, que también es limítrofe con Argentina en el norte, considerado en su comienzo una referencia por el control de la pandemia, ya contabiliza más de 1.100 fallecidos y 45.000 contagiados, lo que llevó a las autoridades obviamente a tener que tomar medidas de restricciones a las aperturas que habían logrado. Y la situación también está delicada en Mato Grosso, es otro estado que está complicado. Y también, al parecer, hay ciertas poblaciones indígenas especialmente susceptibles, entre otras cosas por su genética, pero también porque esas poblaciones indígenas están en sitios pues muy despoblados, con falta de atención médica, etcétera, que se están empezando a contagiar del coronavirus, con lo cual tienen un problema más grave que muchos otros que viven cercanos a los centros hospitalarios. Claro, totalmente, están desprovistos de la atención y además me imagino que quizás a veces no con posibilidades de tener distanciamiento, o quizás sí, pero no con agua potable y todas las cuestiones que son muy necesarias para mantener la higiene en estos casos. A ver, lo último que le digo es de Brasil, porque las dos ciudades más importantes, tanto en San Pablo como en Río, comienzan a verse en las ciudades declives de los números, si bien todavía siguen siendo muchos, y por ejemplo un dato lindo, que Río de Janeiro habilitó las playas, y al principio toda la gente fue corriendo a las playas, obviamente, entonces tuvieron que restringirlo, se les permite solamente los deportes o deportes acuáticos, pero no todavía estar tirado tomando sol en la arena, como sería tan lindo poder hacer en Río de Janeiro, ¿no es cierto? Pero bueno, de a poco las grandes urbes va declinando, y lo uno con lo que hablábamos al principio de este estudio del doctor Pollack, que probablemente tenga que ver con que el paso del tiempo y la cantidad de contagios indefectiblemente hagan que se produzca la famosa maduración de la curva y empiece a descender, ¿no? A propósito de curva, que por otro lado, hoy lo puse en Twitter, creo que además lo leíste, no sé si le diste me gusta, creo recordar, que está empleando muchos medios de comunicación, incluso la OMS, lo de meseta. ¿Te acuerdas que introdujimos el término en la reunión secreta?
fuimos muy criticados, pero evidentemente no había un pico tipo Everest, sino una meseta, una estabilización de muertes que en ocasiones es prolongada y que finalmente luego se iba deconstruyendo, ¿no? Pero realmente la figura era de meseta, mientras muchos gobiernos hablaban de pico. El mismo día que nosotros utilizamos la definición de meseta, lo empezaron a utilizar algunos políticos que nos siguen y luego parece que se ha ido extendiendo por todo el mundo nuestra definición en la reunión secreta. Bueno, nada, un pequeño detalle. De hecho, José Miguel, como sabes, hemos leído en algunos sitios el efecto Kilimanjaro. Claro, el efecto Kilimanjaro. Kilimanjaro, porque no tiene un pico como el Everest, sino una meseta, ¿no? Realmente el pico de la montaña. Está perfecto el término, porque aparte el punto es dónde se encuentra esa meseta. Si se encuentra abajo, excelente. Ahora, si está arriba, es un problema, porque no bajas nunca, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí me parece que ahí está el kit digamos, donde deben intervenir rápido las autoridades. Y por último, les digo, el tema meseta, acá se le decía aplanar la curva. Acá, digamos, entramos a la cuarentena con la idea de aplanar la curva. Sí, la aplanamos por todas. Aquí hay una cosa de los guardianes, como sabes, Federico, ya lo has comprobado, que cada vez que acabas pues te van corrigiendo y te van diciendo esto no lo tenías que haber dicho, esto sí y tal. Hay una cosa que dicen, fijaros en lo de Federico, que cuando se conecta detrás de él, es una tontería, ¿no? Pero es de día, pero ahora cuando acaba la conexión ya está anocheciendo y se ve oscurito. Sí, es cierto. Aquí se dan cuenta de todos, y no te digo ya de tu corbata y todas estas cositas, ¿eh? No, es cierto, estamos hablando de sol a sol, digamos. Porque bueno, en esta época del año, acá son ahora 18 y 24, si miro bien, ya se hace de noche temprano, a las 6 de la tarde, pero bueno, empezamos la curva que se empiezan a alargar los días ahora. Pues fantástica, nosotros se nos van acortando y me temo que vamos a tener el efecto sudamericano cuando llegue septiembre, octubre. El otro día lo vamos a contar. Mira, lo voy a comentar ahora con Pablo Fuente. En Estados Unidos están hablando de, dado el tiempo que va a durar esta pandemia, que seguramente tiene para rato, ¿qué pasaría si se junta con otra pandemia también, que no sería extraño, con otro virus al mismo tiempo, la potenciación? Ahora, quédate por ahí si quieres viéndolo. Federico, que seguimos en el programa y a ver si nos vemos dentro de poquito y nos tomamos un bife ahí en Buenos Aires o en Nueva York, en Little Italy. ¿Ok? Con todas las ganas, buenísimo. Chao, Federico.